Fulcanelli, el misterio de las catedrales y la interpretación esotérica de los símbolos herméticos de la gran obra. Prólogo de la primera edición. Es tarea ingrata e incómoda para un discípulo la presentación de una obra escrita por su propio maestro. Por ello no me propongo analizar aquí el misterio de las catedrales, ni subrayar su belleza formal y su profunda enseñanza. A este respecto confieso muy humildemente mi incapacidad, y prefiero dejar a los lectores el cuidado de apreciarlo en lo que vale, y a los hermanos de Heliópolis el gozo de recoger esta síntesis, tan magistralmente expuesta por uno de los suyos. El tiempo y la verdad harán todo lo demás. Hace ya tiempo que el autor de este libro no está entre nosotros. Se extinguió el hombre. Solo persiste su recuerdo. Y yo experimento una especie de dolor al evocar la imagen del maestro laborioso y sabio al que tanto debo. Mientras deploro, que desapareciera tan pronto. Sus numerosos amigos, hermanos desconocidos que esperaban de él la solución del misterio verbum dimisum, le llorarán conmigo. ¿Podía él, llegado a la cima del conocimiento, negarse a obedecer las órdenes del destino? Nadie es profeta en su tierra. Este viejo adagio nos da, tal vez, la razón oculta del trastorno que produce la chispa de la revelación en la vida solitaria y estudiosa del filósofo. Bajo los efectos de esta llama divina, el hombre viejo se consume por entero. Nombre, familia, patria, todas las ilusiones, todos los errores, todas las vanidades se deshacen en polvo. Y como el fénix de los poetas, una personalidad nueva renace de las cenizas. Así lo dice, al menos la tradición filosófica. Mi maestro lo sabía. Desapareció al sonar la hora fatídica, cuando se produjo la señal. ¿Y quién se atrevería a sustraerse a la ley? Yo mismo, a pesar del desgarro de una separación dolorosa, pero inevitable, actuaría de la misma manera. Si me ocurriese hoy el feliz suceso que obligó al adepto a renunciar a los homenajes del mundo. Fulcanelli ya no existe. Sin embargo, y este es nuestro consuelo, su pensamiento permanece ardiente y vivo, encerrado para siempre en estas páginas, como en un santuario. Gracias a él, la catedral gótica nos revela su secreto. Y así nos enteramos con sorpresa y emoción de cómo fue tallada por nuestros antepasados la primera piedra de sus cimientos, resplandeciente gema más preciosa que el mismo oro, sobre la cual edificó Jesús su iglesia. Toda la verdad, toda la filosofía, toda la religión descansaban sobre esta piedra única y sagrada. Muchos henchidos de presunción se creen capaces de modelarla, y sin embargo, cuán raros son los elegidos, cuya sencillez, cuya sabiduría, cuya habilidad les permite lograrlo. Pero esto importa poco. No basta con saber que las maravillas de nuestra Edad Media contienen la misma verdad positiva, el mismo fondo científico que las pirámides de Egipto, los templos de Grecia, las catacumbas romanas, las basílicas bizantinas. Tal es el alcance general del libro de Fulcanelli. Los hermetistas, o al menos los que son dignos de este nombre, descubrirán otra cosa en él. Dicen que del contraste de las ideas nace la luz. Ellos descubrirán que aquí, merced a la confrontación del libro con el edificio, despréndese el espíritu y muere la letra. Fulcanelli hizo para ellos el primer esfuerzo. A los hermetistas corresponde hacer el último. El camino que falta por recorrer es breve, pero hace falta conocerlo bien y no caminar sin saber a dónde va. ¿Queréis que os diga algo más? Sé, no por haberlo descubierto yo mismo, sino porque el autor me lo afirmó. Hace más de 10 años que la llave del arcano mayor consiste sencillamente en un color, manifestado al artesano desde el primer trabajo.
Ningún filósofo que yo sepa descubrió la importancia de este punto esencial. Al revelarlo yo, cumplo la última voluntad de Fulcanelli y sigo el dictado de mi conciencia. Cancellietto. Prólogo de la segunda edición. Cuando escribió El misterio de las catedrales en 1922, Fulcanelli no había recibido el don de Dios, pero estaba tan cerca de la iluminación suprema que juzgó necesario esperar y conservar el anonimato, el cual, por lo demás, había observado constantemente, acaso más por inclinación de su carácter que por obedecer rigurosamente la regla del secreto. Porque hay que decir que este hombre de otro tiempo, por su apariencia extraña, sus maneras anticuadas y sus ocupaciones insólitas, llamaba, sin pretenderlo, la atención de los desocupados, los curiosos y los tontos. Mucho menos, empero, de la que había de suscitar, un poco más tarde, la desaparición total de su personalidad común. Así, desde la compilación de la primera parte de sus escritos, el maestro manifestó su voluntad, absoluta y sin apelación, de que su identidad real permaneciese en la sombra, de que desapareciese su marbete social, definitivamente trocado por el seudónimo impuesto, por la tradición y conocido desde hace largo tiempo. Este nombre célebre ha quedado tan firmemente grabado en la memoria, hasta las generaciones más lejanas, que es ciertamente imposible que sea sustituido jamás por cualquier patronímico, por muy verdadero, brillante o famoso que fuese. Sin embargo, no debemos pensar que el padre de una obra de tan alta calidad la abandonase. Inmediatamente después de haberla engendrado, sin razones adecuadas, por no decir imperiosas y profundamente meditadas. Estas, en un plano muy distinto, condujeron a un renunciamiento que no deja de causar admiración. Cuando incluso los autores más puros, entre los mejores, se muestran siempre sensibles al oropel de la obra impresa. Cierto que, en el reino de las letras de nuestro tiempo, el caso de Fulcanelli no se parece a ningún otro, porque emana de una disciplina ética infinitamente superior, según la cual el nuevo adepto ajusta su destino al de sus raros predecesores, aparecidos sucesivamente como él, en su época determinada, alunando, como faros de salvación y de misericordia, el camino infinito. Filiación sin tacha, prodigiosamente perpetuada a fin de que se reafirme sin cesar en su doble manifestación espiritual y científica, la verdad eterna, universal e indivisible, a semejanza de la mayoría de los adeptos antiguos. Fulcanelli, al arrojar a las ortigas de la zanja el gastado despojo del hombre viejo, no dejó en el camino más que la huella onomástica de su fantasma, cuya altiva enseña proclama la aristocracia suprema. Quienes posean algún conocimiento sobre los libros de alquimia del pasado sabrán que la enseñanza oral de maestro o discípulo prevalece sobre cualquier otra, lo cual tiene fuerza de aforismo. Fulcanelli recibió su iniciación de esta manera, como la recibimos nosotros después de él, aunque tengamos que declarar, por nuestra parte, que Ciliani nos había abierto ya de par en par la puerta del laberinto en el curso de aquella semana de 1915, en que su opúsculo fue reeditado. En nuestra introducción a las 12 llaves de la filosofía,
Insistimos deliberadamente en que Basilius Valentinus fue el iniciador de nuestro maestro, y lo hicimos entre otras razones, para tener ocasión de cambiar el epíteto del vocablo, es decir, de sustituir por prurito de exactitud con el adjetivo numeral primero, el calificativo verdadero, que habíamos utilizado antaño en nuestro prólogo a las moradas filosofales. En aquella época, ignorábamos la conmovedora carta que transcribiremos un poco más adelante, y que debe su impresionante belleza al aliento de entusiasmo, el acento fervoroso que inflama a su autor, sumido en el anónimo por el raspado de la firma, como se borra el nombre del destinatario por falta de señas. Este fue indudablemente el maestro de Fulcanelli, el cual dejó entre sus papeles la epístola reveladora, cruzada por dos franjas oscuras en el lugar de los pliegues. Por haber permanecido largo tiempo guardada en la cartera, a donde iba, empero, a buscarla el polvo impalpable y graso del hornillo en continua actividad. El autor del Misterio de las Catedrales conservó, pues, durante muchos años como un talismán, la prueba escrita del triunfo de su verdadero iniciador. Que nada nos impide que publiquemos hoy, tanto cuanto que nos da una idea elocuente y justa del terreno sublime en que se sitúa la gran obra. No creemos que nadie nos reproche la longitud de la extraña epístola, de la que sin duda sería lamentable suprimir una sola palabra. Mi viejo amigo, esta vez ha recibido usted verdaderamente el don de Dios. Es una gracia grande, y por primera vez comprendo la rareza de este favor. Considero en efecto que, en su abismo insondable de sencillez, el arcano es imposible de encontrar por la sola fuerza de la razón, por muy sutil que éste sea, y por mucho que se haya ejercitado. En fin, posee usted el tesoro de los tesoros. Demos gracias a la divina luz por haberle hecho partícipe de él. Por lo demás, lo tiene justamente merecido por su fe inquebrantable en la verdad, por su constancia en el esfuerzo, por su perseverancia en el sacrificio, y también, no lo olvidemos, por sus buenas obras. Cuando mi mujer me anunció la buena nueva, me quedé aturdido de gozosa sorpresa, y no cabía en mí de felicidad, tanto que me decía: ojalá no paguemos esta hora de embriaguez con un terrible mañana, pero por muy breve que sea mi información sobre la cosa, creí comprender, y esto me confirma en mi certeza, que el fuego solo se apaga cuando la obra se ha cumplido, y toda la masa tintoria impregna el vaso, que, de decantación en decantación, permanece absolutamente saturado y se vuelve luminoso como el sol. Ha llevado usted su generosidad hasta el punto de asociarnos a este alto y oculto conocimiento, que le pertenece de pleno derecho y de un modo absolutamente personal. Mejor que nadie, comprendemos todo su precio, y también mejor que nadie, somos capaces de guardarle por ello eterno reconocimiento. Sabe usted que las más bellas frases y las más elocuentes protestas no valen lo que la sencillez emocionada de estas solas palabras. Es usted bueno, y por esta gran virtud ha colocado Dios sobre su frente la diadema de la verdadera realeza. Él sabe que hará usted un uso digno de este cetro y de los inestimables gajes que lleva consigo. Nosotros le conocemos desde hace tiempo como el manto azul de sus amigos en desgracia. Pero el manto caritativo se ha ensanchado de pronto
pues ahora todo el azul del cielo y su gran sol cubren sus nobles hombros. Ojalá pueda gozar mucho tiempo de esta grande y rara dicha, para satisfacción y consuelo de sus amigos e incluso de sus enemigos, pues la desdicha lo borra todo y usted posee a partir de hoy la varita mágica que hace todos los milagros. Mi mujer, con la inexplicable intuición de los seres sensibles, había tenido un sueño verdaderamente extraño. Había visto a un hombre envuelto en todos los colores del prisma, elevándose hasta el sol. La explicación no se hizo esperar. ¡Qué maravilla! ¡Qué bella y victoriosa respuesta a mi carta cargada! Sí, de dialéctica y teóricamente exacta, pero muy distante aún de lo verdadero, de lo real. Casi puede decirse que el que saluda a la estrella de la mañana pierde para siempre el uso de la vista y de la razón, pues queda fascinado por su falsa luz y es precipitado en el abismo. A menos que, como usted, no venga un gran golpe de suerte a arrancarle del borde del precipicio. Ardo en deseos de verle, mi viejo amigo, de oírle contar sus últimas horas de angustia y de triunfo. Pero créalo, jamás podré traducir en palabras la gran alegría que experimentamos y toda la gratitud que sentimos hacia usted en el fondo de nuestro corazón. Aleluya. Le abrazo y le felicito, su viejo. El que sabe hacer la obra con solo el mercurio ha encontrado lo que hay de lo más perfecto, es decir, ha recibido la luz y realizado el magisterio. Tal vez un pasaje habrá chocado, sorprendido o desconcertado al lector atento y ya familiarizado con los principales datos del problema hermético. Es cuando el íntimo y sabio correspondiente exclama: casi puede decirse que el que saluda a la estrella de la mañana pierde para siempre el uso de la vista y de la razón, pues queda fascinado por su falsa luz y es precipitado en el abismo. ¿No parece esta frase contradecir lo que afirmamos hace más de 20 años en un estudio sobre el bello signo de oro? Es decir, que la estrella es el gran signo de la obra, que sella la materia filosofal, que le dice al alquimista que no ha encontrado la luz de los locos, sino la de los sabios, que consagra la sabiduría y que la llamamos estrella de la mañana. Pero se ha señalado que concretábamos brevemente que el astro hermético es ante todo admirado en el espejo del arte o mercurio antes de ser descubierto en el cielo químico, donde alumbra de manera infinitamente más discreta. Si nos hubiéramos preocupado más del deber de la caridad que de la observancia del secreto, y aún a costa de pasar por fervientes adeptos de la paradoja, habríamos podido insistir entonces en el maravilloso arcano y, con este fin, copiar algunas líneas escritas en un viejísimo carnet, después de una de aquellas eruditas charlas con Fulcanelli, que acompañadas de café azucarado y frío, hacían nuestras profundas delicias de adolescente asiduo y estudioso, ávido de un saber inapreciable. Nuestra estrella es única y sin embargo es doble. Aprenda a distinguir su huella real de su imagen y observará que brilla con mayor intensidad a la luz del día que en las tinieblas de la noche. Declaración que corrobora y completa la de Basilius Valentinus de las 12 llaves.
no menos categórica y solemne. Los dioses han otorgado al hombre 2 estrellas para que le conduzcan a la gran sabiduría. Observarás, oh hombre, y sigue con constancia su claridad, porque en ella se encuentra la sabiduría. ¿Acaso no son estas 2 estrellas las que nos muestran una de las pequeñas pinturas alquímicas del convento franciscano de Simies, acompañada de la inscripción latina que expresa la virtud salvadora, inherente al resplandor nocturno y estelar? Cum luce salutem, con la luz la salvación. En todo caso, por poco sentido filosófico que uno tenga y por poco trabajo que se tome en meditar las anteriores frases de adeptos incontestables, poseerá la llave con ayuda de la cual abre Ciliani la cerradura del templo. Pero si todavía no comprende que relea a Fulcanelli y no vaya a buscar en otra parte una enseñanza que ningún otro libro podría darle con tanta precisión. Hay, pues, 2 estrellas, las cuales, a pesar de que parezca inverosímil, forman en realidad una sola, la que brilla sobre la Virgen mística, a la vez nuestra Madre y el mar hermético. Anuncia la concepción y no es más que el reflejo de la otra, que procede al advenimiento milagroso del Hijo. Pues si la Virgen celestial es toda llamada estela matutina, estrella de la mañana, si es posible contemplar en ella el esplendor de una señal divina, si el descubrimiento de esta fuente de gracias pone gozo en el corazón del artista, no es empero más que una simple imagen reflejada por el espejo de la sabiduría. A pesar de su importancia y del lugar que ocupa en los autores, esta estrella visible, pero inalcanzable, da testimonio de la realidad de la otra, de la que coronó al niño divino en el momento de nacer, el signo que condujo a los magos a la cueva de Belén. Nos dice San Crisóstomo, fue a colocarse antes de desaparecer sobre la cabeza del Salvador, rodeándole de un halo luminoso. Insistimos en ello, porque estamos seguros de que algunos nos lo agradecerán. Se trata verdaderamente de un astro nocturno cuya claridad resplandece sin gran fuerza en el polo del cielo hermético. Importa, pues, instruirse sin dejarse engañar por las apariencias. Sobre este cielo terrestre de que habla Wenceslao Lavinius de Moravia, y sobre el cual insiste tanto Jacobus Tollius. Comprenderás lo que es el cielo leyendo el pequeño comentario que sigue y por el cual el cielo químico habrá sido abierto. Pues este cielo es inmenso y viste los campos de luz purpúrea, donde se han reconocido sus astros y su sol. Es indispensable meditar bien que el cielo y la tierra, aunque confusos en el caos cósmico original, no son diferentes en sustancia ni en esencia, sino que llegan a serlo en calidad, en cantidad y en virtud. ¿Acaso la tierra alquímica, caótica, inerte y estéril, no contiene el cielo filosófico? Ha de ser, pues, imposible el artista imitador de la naturaleza y de la gran obra divina separar en su pequeño mundo, con ayuda del fuego secreto y del espíritu universal, las partes cristalinas, luminosas y puras de las partes densas, tenebrosas y groseras? No, por lo tanto, debe realizarse esta separación,
que consiste en extraer la luz de las tinieblas y en efectuar el trabajo del primero de los grandes días de Salomón. Gracias a ella podremos saber lo que es la tierra filosofal y lo que los adeptos han llamado cielo de los sabios. Philalet, que en su entrada abierta al palacio cerrado del rey, es quien más se extendió sobre la práctica de la obra, señala la estrella hermética y llega a la conclusión de la magia cósmica de su aparición. Es el milagro del mundo, la reunión de las virtudes superiores en las inferiores. Por esto, el Todopoderoso la marcó con un signo extraordinario. Los sabios la vieron en Oriente, se llenaron de admiración y comprendieron enseguida que un rey purísimo había nacido en el mundo. Tú, cuando hayas visto su estrella, síguela hasta la cuna. Allí verás al hermoso niño. El adepto revela a continuación la manera de operar. Tómese 4 partes de nuestro dragón ígneo, que oculta en su vientre nuestro acero mágico, y 9 partes de nuestro imán. Mézclese todo por medio de vulcano ardiente en forma de agua mineral, donde sobrenadará una espuma que debe ser quitada. Arrójese la costra, tómese el núcleo, purifíquese 3 veces por el fuego y la sal. Cosa que se hará fácilmente si Saturno ha visto su imagen en el espejo de Marte. Por último añade Filalete, y que el Todopoderoso estampe su sello real en esta obra y la adorne con él particularmente. La estrella, a decir verdad, no es un gran signo especial de la labor de la gran obra. Podemos encontrarla en multitud de combinaciones alquímicas, de procedimientos particulares y de operaciones espagíricas de menor importancia. Sin embargo, ofrece siempre el mismo valor indicativo de transformación, parcial o total, de los cuerpos sobre los cuales se ha fijado. Juan Federico Helvetius nos dio un ejemplo típico de ello en el pasaje de su becerro de oro, que traducimos a continuación. Cierto orfebre de La Haya, discípulo muy ejercitado en alquimia, pero hombre muy pobre según la naturaleza de esta ciencia, pidió hace algunos años a mi mejor amigo, es decir, a J. Gaspar Noter, tintorero, espíritu de sal, preparado de manera no vulgar. Al preguntarle Noter si este espíritu de sal especial sería o no utilizado para los metales, Grill respondió que para los metales seguidamente vertió este espíritu de sal sobre plomo que había colocado en un recipiente de vidrio utilizado para confituras o alimentos. Pues bien, al cabo de 2 semanas apareció, flotando una muy curiosa y resplandeciente estrella plateada, que parecía trazada con un compás por un artista muy hábil. Por lo que Grill, lleno de inmensa alegría, nos manifestó que había visto ya la estrella visible de los filósofos, sobre la cual probablemente se había informado en Basilios Valentinos. Yo y otros muchos hombres honorables contemplamos con suma admiración esta estrella flotante en el espíritu de sal, mientras que, en el fondo, permanecía el plomo de color de ceniza e hinchado a la manera de una esponja. Sin embargo, en un intervalo de 7 o 9 días, fue desapareciendo la humedad del espíritu de sal, absorbida
por el grandísimo calor del aire del mes de julio, y la estrella llegó al fondo, depositándose sobre aquel plomo esponjoso y terroso. Fue un resultado digno de admiración, y no para un reducido número de testigos. Por último, Krill cooperó en una vasija la parte de este plomo ceniciento a que se había adherido la estrella, y obtuvo de 1 libra de este plomo 12 onzas de plata de copela, y además de estas 12 onzas, 2 onzas de oro excelente. Notre Dame de Confesión, Virgen Negra de las criptas de Saint-Victor en Marsella. Tal es el relato del Vétus. Solo lo damos para confirmar la presencia del signo estrellado en todas las modificaciones internas de cuerpos tratados filosóficamente. Sin embargo, no quisiéramos ser causa de trabajos infructuosos o engañadores que sin duda emprenderían algunos lectores entusiastas, fundándose en la reputación del Vétus, en la probidad de los testigos oculares y, tal vez también, en nuestro constante afán de sinceridad. Por esto, queremos observar a quienes quisieran repetir el ensayo, que faltan en esta narración 2 datos esenciales: la composición química exacta del ácido clorhídrico y las operaciones efectuadas previamente sobre el metal. Ningún químico será capaz de contradecirnos si afirmamos que el plomo ordinario, sea cual fuere, no tomará jamás el aspecto de la piedra pómez, sometiéndolo en frío a la acción del ácido muriático. Varios preparativos son, pues, necesarios para provocar la dilatación del metal, separar de él las impurezas más groseras y los elementos inestables, y producir, en fin, mediante la fermentación necesaria, la hinchazón que le hace adquirir una estructura esponjosa, blanda y que manifiesta ya una marcadísima tendencia al cambio profundo de las propiedades específicas. Blaise de Pigner y Anaxágoras, por ejemplo, han escrito largamente sobre la conveniencia de una prolongada cocción previa. Pues, si es cierto que el plomo común está muerto, porque ha sufrido la reducción y una gran llama, dice Basilius Valentinus, devora un fuego pequeño, no es menos verdad que el mismo metal, pacientemente alimentado con sustancia igna, se reanudara poco a poco su actividad abolida, y de masa química inerte se convertirá en cuerpo filosóficamente vivo. Tal vez alguien se asombrara de que hayamos tratado tan prolijamente de un solo punto de la doctrina, hasta dedicarle la mayor parte de este prólogo, lo cual en consecuencia nos hace temer que hayamos rebasado la finalidad corrientemente asignada a los escritores de este género. Se advertirá, no obstante, que era lógico que desarrollásemos este tema que nos introduce a pie llano. Podríamos decir en el texto de Fulcanelli, efectivamente ya en su umbral, se entretiene largamente nuestro maestro en el papel capital de la estrella. En la teofanía, mineral que anuncia con certeza la elucidación tangible del gran secreto enterrado en los edificios religiosos. El misterio de las catedrales, así se titula precisamente esta obra de la que hoy ofrecemos, después de la tirada de 1926, compuesta únicamente de 300 ejemplares.
hoy ofrecemos la segunda edición, aumentada con varias notas originales de Fulcanelli, recogidas tal cual sin la menor adición ni el más pequeño cambio. Estas se refieren a una cuestión muy angustiosa que ocupó largo tiempo la pluma del maestro y de la que diremos unas palabras a propósito de las moradas filosofales. Por lo demás, si hubiera que justificar el mérito de El misterio de las catedrales, bastaría señalar que este libro ha sacado de nuevo a plena luz la cábala fonética, cuyos principios y su aplicación habrán caído en el más absoluto olvido. Después de estas enseñanzas detalladada y precisa, tras las breves consideraciones aportadas por nosotros con ocasión del centauro, del hombre, caballo del Plessis Bourré, de 2 mansiones alquímicas. Será ya imposible confundir la lengua matriz, el enérgico idioma fácilmente comprendido aunque jamás hablado, y siempre, según Cyrano, Bergerac, el instinto o la voz de la naturaleza, con las transposiciones, los trastocamientos, las sustituciones y los cálculos no menos abstrusos que arbitrarios de la cábala judía. Por eso importa distinguir los dos vocablos, cábala con C y cábala con K, a fin de utilizarlos como se debe. El primero, como derivado del latín caballos, caballo; el segundo, del hebreo cábala, que significa tradición. En fin, no se podrá ya, a pretexto de los sentidos figurados, admitidos por analogía, de corrillo, manejo o intriga, negar al sustantivo cábala la función que solo él es capaz de desempeñar, y que Fulcanelli lo confirmó magistralmente al encontrar la llave perdida de la gaya ciencia, de la lengua de los dioses o de los pájaros, las mismas que Jonathan Swift, el singular de San Patricio, conocía a fondo y practicaba a su manera, con tanto saber y virtuosismo. Savigny, agosto de 1957. Prólogo de la tercera edición. Vale más vivir con grandes agobios, pobre, que haber sido señor y pudrirse en una rica tumba. Que haber sido señor, ¿qué digo? Señor, ay, ¿acaso ya no lo es? Según dicen los davídicos, jamás conoceréis su lugar. François Villon. El testamento. Era necesario y sobre todo, cuestión la más elemental de sabiduría filosófica, que el misterio de las catedrales reapareciese lo antes posible. Gracias a Jean-Jacques Pauvert, es cosa hecha, y lo es, a la manera que nos tiene acostumbrados, y que para mayor bien de los estudiosos, obedece siempre a la doble preocupación de ajustar, en el mejor sentido de la palabra, la perfección profesional y el precio de venta al lector. Dos condiciones extrínsecas muy convenientes a la exigente verdad. ¿Qué es la alquimia para el hombre sino, verdaderamente y nacidos de cierto estado de alma derivado de la gracia real y eficaz? La busca y el despertar de la vida secretamente adormecida bajo la gruesa envoltura del ser y la ruda corteza de las cosas. En los dos planos universales, donde se sientan juntos la materia y el espíritu, existe un progreso absoluto que consiste en una purificación permanente, hasta la perfección última. Con este fin nada expresa mejor el modo de operar que el antiguo apotegma, tan preciso en su imperativa brevedad. Solve et coagula, disuelve y coagula. Es una técnica sencilla y lineal,
que requiere sinceridad, resolución y paciencia, y que apela a esa imaginación, casi totalmente abolida, en nuestra época de saturación agresiva y esterilizadora, en la inmensa mayoría de la gente. Raros son los que se aplican a la idea viva, a la imagen fructífera, al símbolo siempre inesperable de toda elaboración filosofal, de toda aventura poética, y que se abre poco a poco con lenta progresión a una mayor cantidad de luz y de conocimiento. Muchos alquimistas y la turba, en particular, han dicho por boca de Valius que la madre se apiada de su hijo mientras que éste es muy duro con ella. El drama familiar se desarrolla de manera positiva en el seno del microcosmos alquímico-físico, de suerte que sabe esperar para el mundo terrestre y su humanidad, que la naturaleza acabe perdonando a los hombres y conformándose de la mejor manera con los tormentos que éstos le imponen perpetuamente. Ved ahora lo más grave. Mientras la francmasonería busca la palabra perdida, verbum dimissum, la Iglesia Universal, católica, que posee este verbo, está en camino de abandonarlo en el ecumenismo del diablo. Nada favorece tanto a esta falta imperdonable como la temerosa obediencia al clero tan a menudo ignorante, al falaz impulso que se dice progresivo, de fuerzas ocultas que solo se proponen destruir la obra de Pedro. El ritual mágico de la misa latina, profundamente trastornado, ha perdido su valor y, actualmente, marcha de acuerdo con el sombrero flexible y el traje de calle que adoptan los clérigos, felices con el disfraz, en prometedora etapa hacia la abolición del celibato filosófico. A favor de esta política de constante abandono, instálese la herejía funesta, en la razonadora vanidad y en el desprecio profundo de las leyes misteriosas. Entre estas, la necesidad ineluctable de la putrefacción fecunda de toda materia, sea cual fuere, a fin de que prosiga en ella la vida, bajo la engañosa apariencia de la nada y de la muerte, ante la fase transitoria, tenebrosa y secreta que abre a la alquimia operante sus asombrosas posibilidades. ¿No es terrible que la Iglesia consienta para lo sucesivo esta atroz cremación que antaño prohibía absolutamente? Inmenso es el horizonte que ahora nos descubre la parábola del grano que cae al suelo, relatada por San Juan. En verdad os digo que si el grano de trigo que cae a tierra no muere, permanece solo, pero si muere, llevará mucho fruto. También el discípulo amado nos transmite otra enseñanza preciosa de su maestro, a propósito de Lázaro, de que la putrefacción del cuerpo no puede significar la abolición total de la vida. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, hermana del muerto, le dijo: Señor, ya hiede, pues hace 4 días que está ahí. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios? II. La alquimia. Bajo relieve del Gran Porche de Notre-Dame de París. En su olvido de la verdad hermética que aseguró sus cimientos, la Iglesia, ante la cuestión de la incineración de los cadáveres, adopta sin ningún esfuerzo las malas razones de la ciencia del bien y del mal, según la cual la descomposición de los cuerpos en cementerios cada vez más colmados constituye una amenaza de infección y de epidemias.
epidemias. Porque los vivos siguen respirando la atmósfera que los rodea. Especioso argumento que, al menos, nos hace sonreír, sobre todo sabiendo que fue ya formulado con toda gravedad hace más de un siglo, cuando florecía el mezquino positivismo de los Comte y los Litre. Enternecedora solicitud, en fin, que no se ejercitó en nuestros benditos tiempos, cuando las dos hecatombes grandiosas por su duración y por su multitud de muertos, en superficies más bien reducidas, donde la inhumación se hacía esperar a menudo mucho más y se efectuaba a menor profundidad de lo que permitían los reglamentos. En contraste con esto, cabe recordar aquí los experimentos macabros y singulares a que se dedicaron a comienzos del Segundo Imperio. Con paciencia y determinación propias de otra edad, los célebres médicos toxicólogos por añadidura, Mateo José Orfila y Marie Guillaume de Vergy, sobre la lenta y progresiva descomposición del cuerpo humano. He aquí el resultado del experimento realizado, hasta entonces, en la fetidez y la intensa proliferación de los vibriones. El olor disminuye gradualmente, por fin, llega a una época en que todas las partes blandas extendidas en el suelo no forman más que un detritus cenagoso, negruzco y de un olor que tiene algo de aromático. En cuanto a la transformación del hedor en perfume, hay que observar su impresionante semejanza con lo que declaran los viejos maestros con respecto a la gran obra física. Y entre ellos, en particular Morien y Raimundo Lolio, al precisar que al olor infecto, odor tetera, de la disolución oscura sucede el perfume más suave, porque es propio de la vida y del calor. Después de lo que acabamos de apuntar, ¿qué no habremos de temer si pueden desarrollarse a nuestro alrededor, en el plano en que nos hallamos, el testimonio dudoso y la argumentación especiosa? Propensión deplorable, que invariablemente muestran la envidia y la mediocridad, cuyos enfadosos y persistentes efectos nos imponemos hoy el deber de destruir. Decimos esto a propósito de una muy objetiva rectificación de nuestro maestro Fulcanelli al estudiar en el Museo de Cluny la estatua de Marcelo, obispo de París, que se hallaba en Notre Dame en el entrepaño del pórtico de Santa Ana, antes de que los arquitectos de Viollet-le-Duc y la sustituyesen, allá por el año 1850, por una aceptable copia. El adepto del misterio de las catedrales se vio de este modo impulsado a reparar las faltas cometidas por Louis-François Cambriel, quien, hallándose en condiciones de detallar la escultura primitiva, que ocupaba su sitio en la catedral desde comienzos del siglo XIV, escribió bajo el reinado de Carlos X esta breve y caprichosa descripción. Este obispo se lleva un dedo a la boca para decir a cuantos lo ven y quieren enterarse de lo que representa. Si descubrís y adivináis lo que represento con este jeroglífico, callaos, no digas nada. Curso de filosofía hermética o de alquimia, en 19 lecciones, París, Lacour, 1843. Estas líneas van acompañadas, en la obra de Cambriel, de un torpe diseño que les dio origen o que fue inspirado por ellas. Como a Fulcanelli, nos cuesta imaginar que dos observadores, a saber, el escritor y el dibujante, pudieran ser víctimas,
separadamente de la misma ilusión. En el grabado el santo obispo, que luce barba, en evidente anacronismo, tiene la cabeza cubierta con una mitra adornada con 4 pequeñas cruces y sostiene con la mano izquierda un corto báculo que apoya en el hueco del hombro, imperturbable. Levanta el índice al nivel del mentón con la expresión química de quien recomienda secreto y silencio. III. Notre-Dame de París, el alquimista. La comprobación es fácil, concluye Fulcanelli, puesto que poseemos la obra original y la superchería queda de manifiesto el primer golpe de vista. Nuestro santo, de acuerdo con la costumbre medieval, va completamente afeitado. Su mitra, muy sencilla, carece de todo adorno. El báculo, que sostiene con la mano izquierda, se clava por su extremo inferior en las fauces del dragón. En cuanto al famoso alemán de los personajes del Mutus Liber y de Harpócrates, es enteramente fruto de la desatada imaginación de Cambriel. San Marcelo fue representado impartiendo su bendición en una actitud llena de nobleza, inclinada a la frente, doblado el antebrazo, la mano al nivel del hombro y alzados los dedos medios e índice. Quedaba, según se acaba de ver, totalmente resuelta la cuestión de que es objeto de todo el párrafo 7 del capítulo París de la presente obra, y de la que ahora podrá el lector enterarse a fondo. El engaño había sido, pues, descubierto y perfectamente establecida la verdad, cuando Émile Jules Grillet de Guibby, unos 3 años más tarde, y con referencia al pilar central del pórtico sur de Notre Dame, escribió en su Museo de los Brujos las líneas siguientes. La estatua de San Marcelo, que se encuentra actualmente en el pórtico de Notre Dame, es una reproducción moderna, que no tiene valor arqueológico. Forma parte de la restauración de los arquitectos Lassus y Viollet-le-Duc. La estatua verdadera del siglo XIV se encuentra actualmente confinada en un rincón de la gran sala de los temas del Museo de Cluny, donde la hemos hecho fotografiar. Se observa que el báculo del obispo se hunde en la boca del dragón, condición esencial para que sea legible en jeroglífico, e indicación de que es necesario un rayo celeste para encender el hornillo de Atanor. Ahora bien, en una época que podemos situar a mediados del siglo XVI, esta antigua estatua fue quitada del pórtico y sustituida por otra en la que el báculo del obispo, para contrariar a los alquimistas y destruir su tradición, había sido deliberadamente acortado, de modo que ya no tocaba la boca del dragón. Puede verse esta diferencia en nuestra figura 344, donde aparece la antigua estatua, tal como era antes, en 1860. Viollet-le-Duc la hizo quitar y la reemplazó por una copia bastante exacta de la del Museo de Cluny, restituyendo así el pórtico de Notre Dame su verdadera significación alquímica. Menudo embrollo por no decir algo peor, según el cual se habría introducido en suma en el siglo XVI una tercera estatua entre la bella reliquia depositada en Cluny y la copia moderna, visible en la catedral de la Cité desde hace más de 100 años. De esta estatua del Renacimiento, ausente de los archivos e ignorada en las obras más eruditas, Grillet de Guibry nos da en apoyo de su al menos gratuito acerto una fotografía de la cual Bernard Husson fija deliberadamente la fecha y hace un daguerrotipo. He aquí la leyenda que al pie de Clisset renueva su insostenible justificación. Fig. 344. Estatua del siglo XVI, reemplazada hacia 1860 por una copia de la efigie primitiva. Pórtico de N.D.
de París. Colección del autor. Desgraciadamente por esta imagen, el presunto San Marcelo no empuña en ella el báculo episcopal que le presta la pluma de Grillot, decididamente perdido e imposible de identificar. Como máximo distinguimos en la mano izquierda del prelado, chancero y terriblemente barbudo, una especie de barra gruesa, desprovista en su extremo superior de la voluta adornada que hubiera podido convertirla en báculo episcopal. Pretendiase, evidentemente, que el lector infringiese del texto y de la ilustración que esta escultura del siglo XVI, oportunamente inventada, era la misma que Cambriel. Al pasar un día ante la iglesia de Notre-Dame de París, examinó con gran atención, ya que el autor declara en la cubierta misma de su curso de filosofía que terminó este libro en enero de 1829. Así quedaban acreditados la descripción y el dibujo, debidos al alquimista de Saint-Paul de Fenouillet, los cuales se complementan en el error. En tanto que el irritante Fulcanelli, demasiado fanoso de exactitud y de franqueza, quedaba convicto de ignorancia y de error inconcebible. Ahora bien, la conclusión en este sentido no es tan sencilla. Así podemos comprobarlo desde ahora en el grabado de François Cambriel, donde el obispo es portador de un báculo pastoral, sin duda acortado, pero bien completo con su ábaco y su porción en espiral. No nos detendremos en la explicación dada por Grillot de Givry, realmente ingeniosa pero un tanto elemental, del acortamiento de la virga pastoralis. Por el contrario, no podemos dejar de denunciar el hecho singular de que, con toda evidencia, trató de combatir, sin traerla a la memoria. Inocentemente precisará Jean Rillot, pretendiendo que todo ocurrió de manera fortuita. La pertinente corrección del misterio de las catedrales, del cual es imposible que una inteligencia tan avisada y curiosa como la suya no tuviera conocimiento. En efecto, este primer libro de Fulcanelli había sido publicado en junio de 1926, mientras que el Museo de los Brujos, fechado en París el 20 de noviembre de 1928, apareció en febrero de 1929, una semana después de la muerte repentina de su autor. En aquella época, el procedimiento que no nos pareció demasiado honrado nos produjo tanta sorpresa como dolor y nos desconcertó profundamente. Ciertamente, jamás habríamos hablado de ello si después de Marcel Clavel, alias Jean Rillot, no hubiese experimentado recientemente Bernard Husson la inexplicable necesidad, a 32 años de distancia, de volver a lanzar la piedra y venir en auxilio de Cambriel. Nos limitaremos a dar aquí la jactanciosa opinión del primero en el velo de Isis de noviembre de 1932, puesto que el segundo la hizo suya íntegramente sin reflexionar y sin mostrar el escrúpulo que hubiera debido sentir por tratarse del adepto admirable y del maestro común. Todo el mundo comparte la virtuosa indignación de Fulcanelli, pero lo más lamentable es la ligereza de este autor, dadas las circunstancias. Veremos a continuación que no había motivos para acusar a Cambriel de artificio, de superchería y de descaro. Pongamos la cosa en su punto. El pilar que se encuentra actualmente en el pórtico de Notre-Dame
Es una reproducción moderna que forma parte de la restauración de los arquitectos Lassus y Viollet-le-Duc, efectuada hacia 1860. El pilar primitivo se encuentra confinado en el Museo de Cluny. Sin embargo, hemos de decir que el pilar actual reproduce con bastante fidelidad en su conjunto el del siglo XVI, a excepción de algunos motivos del zócalo. En todo caso, ninguno de estos dos pilares corresponde a la descripción y a la figura dada por Cambriel y reproducidas inocentemente por un conocido ocultista. Y no obstante, Cambriel no trata en modo alguno de engañar a sus lectores. Describió e hizo dibujar fielmente el pilar, que podían contemplar todos los parisienses de 1843. Y es que existe un tercer pilar de San Marcelo, reproducción infiel del pilar primitivo, y es este pilar el que fue reemplazado hacia 1860 por la copia más exacta que vemos en la actualidad. Aquella reproducción infiel presenta ciertamente todas las características señaladas por el buen Cambriel. Lejos de ser falaz, fue, por el contrario, engañado por la poca escrupulosa copia. Pero su buena fe queda absolutamente fuera de toda duda, y esto es lo que queríamos dejar bien sentado. A fin de lograr su propósito, Grillotte de Givry, el conocido ocultista citado por Jean Rillor, presentó en el Museo de los Brujos, sin ninguna referencia, como hemos podido ver, una prueba fotográfica cuyo cliché en similor denota su confección reciente. ¿Cuál es, en el fondo, el valor exacto de este documento que utilizó para reforzar su texto y rebatir con todas las apariencias de la irrefutabilidad el juicio imparcial de Fulcanelli sobre François Cambriel? Juicio tal vez severo, pero indudablemente fundado, que Grillotte de Givry, según sabemos, también se guardó muy bien de señalar. Ocultista en el sentido más absoluto, mostróse no menos discreto en cuanto a la procedencia de su sensacional fotografía. Cuarto, Notre Dame de París, portal del juicio. La fuente misteriosa al pie de la vieja encina. ¿No será sencillamente que esta imagen representativa de la estatua removida en el pasado siglo, cuando los trabajos de Viollet-le-Duc fue tomada en lugar distinto de Notre Dame de París, o que fuera incluso reproducción de un personaje muy distinto del obispo Marcellus de la antigua Lutecia? En la iconografía cristiana son muchos los santos que tienen a su vera el dragón agresivo o sumiso. Entre ellos podemos citar a Juan Evangelista, Jaime el Mayor, Felipe, Miguel, Jorge y Patricio. Sin embargo, San Marcelo es el único que toca, con el báculo, la cabeza del monstruo, de acuerdo con el respeto de los pintores y escultores del pasado sintieron siempre por su leyenda. Esta es muy rica y entre los últimos hechos del obispo se cuenta el que inter novissima ejus opera hoc en numeratur. Refiere el padre Gerard Dubois de Orléans en su Historia de la Iglesia de París, y que resumimos aquí, traduciéndolo del texto latino. Cierta dama, más ilustre por la nobleza de su linaje que por las costumbres y la fama de una buena reputación, acabó su destino y después, en pomposas exequias, fue depositada en la tumba digna y solemnemente. A fin de castigarla por la violación de su lecho,
Una horrible serpiente avanza hacia la sepultura de la mujer, se alimenta de sus miembros y de su cadáver, cuya alma había corrompido con sus silbidos funestos. No la deja descansar en el lugar del descanso. Pero, alterados por el ruido, los viejos servidores de la dama se espantaron en grado sumo, y la multitud de la ciudad empezó a acudir al espectáculo y a alarmarse a la vista del enorme animal. Advertido, el bienaventurado prelado sale con el pueblo y ordena que las ciudades, los ciudadanos, se mantengan como espectadores. En cuanto a él, sin asustarse, se planta ante el dragón, el cual, como si fuera un suplicante, se postra a las rodillas del santo obispo y parece adularte y pedirle gracia. Entonces Marcelo, golpeándole en la cabeza con su báculo, le arrojó encima su estola, conduciéndolo en círculo durante 2 o 3 millas. Seguido por el pueblo, tiraba su marcha solemne ante los ojos de los ciudadanos. Después apostrofó a la bestia y le ordenó que después mañana permaneciese perpetuamente en los desiertos o fuese a arrojarse al mar. Quinto, Notre-Dame de París, portal del juicio. El alquimista protege el atanor contra las influencias exteriores. Digamos de paso que casi no hace falta destacar aquí la alegoría hermética en que se distinguen las 2 vías, seca y húmeda. Corresponde exactamente al 50, emblema de Michael Mayer en su Atalanta Fugiens, en el cual el dragón aprisiona a una mujer vestida que yace inerte en el esplendor de su madurez, en el fondo de una fosa igualmente violada. Pero volvamos a la presunta estatua de San Marcelo, discípulo y sucesor de Prudencio, la cual, según Grillat de Givry, fue colocada a mediados del siglo XVI, en el entrepaño del pórtico sur de Notre-Dame, es decir, en el lugar de la admirable reliquia conservada en la orilla izquierda en el Museo de Cluny. Precisemos que la efigie hermética se alberga actualmente en la torre septentrional de su primera morada. A fin de rechazar sólidamente la veracidad de esta afirmación, desprovista de todo fundamento, podemos alegar el irrecusable testimonio del señor Spirit Gobineau de Montluçon, gentil hombre, privilegiado en su explicación muy curiosa de los enigmas y figuras jeroglíficas, físicas, que están en el gran pórtico de la iglesia catedral y metropolitana del Notre-Dame de París. Ved cómo nuestro testigo ocular, estudiando atentamente las esculturas, nos da la prueba de que el alto relieve transportado a la calle del Saint-Médard por Viollet-le-Duc se encontraba en el pilar de en medio del pórtico de la derecha, el miércoles 20 de mayo de 1690, víspera de la gloriosa ascensión de nuestro Salvador Jesucristo. En el pilar que está en medio y que separa las 2 puertas de este pórtico, se encuentra todavía la figura de un obispo que introduce su báculo en la boca de un dragón que yace bajo sus pies y que parece salir de un baño ondulante en cuyas ondas aparece la cabeza de un rey, con triple corona, que parece ahogarse en las ondas y sale después de ellas nuevamente. El relato histórico patente y decisivo no preocupó en demasía a Marcel Clavel, Jean Royer de seudónimo, el cual se vio entonces obligado para salir de apuros a
trasladar a los tiempos de Luis XIV, el nacimiento de la estatua, absolutamente desconocida hasta que Grillot la inventó bruscamente de buena o de mala fe. Turbado de manera semejante por la misma prueba, tampoco Bernard Husson sale muy airoso del paso, sosteniendo por las buenas que la mención siglo XVI de la página 407 del Museo de los Brujos es una errata tipográfica, afortunadamente rectificada en el epígrafe del por siglo XVII, cosa que, como ha podido verse más arriba, no se descubre de manera alguna. Además, y con mengua de la exactitud, no supone una irreflexión inconcebible el hecho de admitir que un restaurador del periodo de los Valois transportase, cediendo su propia iniciativa a un tiempo culpable y singular, a un museo inexistente en su época, la magnífica estatua que indudablemente solo se conserva en él desde hace un siglo y pico, a una sala de las termas exhumadas junto al delicioso palacio reconstruido por Jacques Duambois. Y qué extraño parecería, en consecuencia, que este arquitecto del siglo XVI hubiese mostrado por la efigie gótica e imberbe que se dice, sustituyó un afán de conservación que el cuidadoso Viollet-le-Duc no había de mostrar 300 años más tarde por el obispo barbudo, obra de su remoto y anónimo colega. Ciertamente, pudo haber ocurrido que Marcel Clavel y Bernard Husson sucesivamente se dejasen cegar tontamente por el intenso placer de pillar en un error al gran Fulcanelli, pero que Grillot de Givry no viera la enorme falta de lógica de su inconsecuente refutación es algo totalmente imposible de digerir. Por lo demás, creo que todos convendrán conmigo en que importaba mucho, en ocasión de esta tercera edición del Misterio de las Catedrales, dejar claramente establecido lo bien fundado de la repulsa de Fulcanelli, en lo que atañe a Cambril, y disparar por ende de modo radical el lamentable equívoco creado por Grillot de Givry, es decir, si así se prefiere, poner realmente en su punto y cerrar definitivamente una controversia que sabíamos tendenciosa y carente de verdadero objeto. Savigny, julio de 1964. Eugène Canceliet.